Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le pido que abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17. Mientras usted está buscando, quiero decirle algo. Cuando uno viene a la casa de Dios, es importante saber para qué viene, ¿no? Decimos para alabarle, para escuchar la palabra, ¿no? Pero es interesante también que muchas veces nuestra venida a la iglesia puede ser de manera religiosa. El Señor Jesús había dicho de los judíos que escuchaban la palabra de Dios todos los días, que estaban en comunión unos con otros entre los judíos, en las sinagogas. Les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice. Muchas veces dijo el Señor, oíd y entended, ¿no? Cuando usted viene a la casa de Dios, venga y ore al Señor y dígale, Señor, hazme entender tu palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, ¿no? Jesús dijo, yo soy el verbo. Juan dijo, en él estaba la vida. La vida de Dios está en su palabra. Cuando usted viene, dígale al Señor, revélame tu palabra. Estamos ahora en un momento muy espiritual, entonces deje que su espíritu reciba la palabra. Porque a veces la palabra puede ser dura para la carne, puede no gustarle a usted, ¿no? Por eso usted debe recibir la palabra en el espíritu, ¿no? La Biblia dice que nosotros hemos nacido del espíritu cuando el Señor nos salvó, ¿no? Entonces, ese espíritu es el que necesita recibir la palabra. Entonces, siempre que venga a la iglesia, venga para recibir la revelación de la palabra de Dios para su vida. De igual manera, cuando leemos la Biblia, oramos y después leemos la palabra. Y hay un momento en que Dios empieza a hablarle a través de su palabra. Siempre la palabra de Dios es vida. Siempre la palabra de Dios debe revelarnos su palabra para nuestra necesidad, ¿no? Él debe revelarse a nosotros. Entonces, ¿qué le parece si oramos para que el Señor se nos revele hoy? Que el Espíritu Santo nos revele hoy la palabra para nuestros corazones. ¿Por qué no inclina su rostro por un momento y cierra sus ojos? Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. En esta noche, Señor, aquí está reunida tu iglesia, como en muchos otros lugares, aquí en este país y en el mundo. Pero tu presencia está aquí. Tú estás aquí. Cada vez que, Señor, predicamos tu palabra, que se predica tu palabra en este lugar, tú estás aquí. Por tanto, Señor, tú tienes que hablarnos. Háblanos, Señor. Que la congregación, Señor, pueda recibir tu palabra no como palabra de hombre, sino como palabra tuya. Porque es a ti a quien venimos a oír y a nadie más. Tú usas simplemente un vaso, un instrumento para transmitir tu palabra. Y Señor, abre nuestro entendimiento para que tu palabra sea entendida correctamente, perfectamente, y pone en nuestro corazón el querer hacer tu voluntad. Y que salgamos de aquí edificados por tu palabra. Y que todo lo que hagamos aquí te dé la gloria solamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y abre su Biblia ahí en Hechos 17. Vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estaba hablando de Pablo, de Silas y los discípulos que estaban predicando el evangelio. Y estas personas decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La palabra trastornar significa perturbar, enloquecer, desordenar, alterar. Bueno, eso es lo que estaba produciendo el evangelio en ese lugar, en los lugares donde se predicaba, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez se sintió perturbado o enloquecida, desordenado o alterado, ¿no? Creo que algunos de nosotros ya hemos tenido ya hemos pasado por eso, ¿no? Algo nos ha alterado o algo nos ha enloquecido, ¿no?
Bueno, el Evangelio, cuando comenzaron a predicar los discípulos, cuando predicaban Pablo, empezaban a hacer misiones, dice, le enloquecía a la gente, le traía perturbación, ¿no? Traía desorden, le alteraba a la gente. Ahora, el Evangelio es predicado por pacificadores. La Biblia dice que nosotros somos pacificadores, ¿no? Pero el propósito del Evangelio, predicado por pacificadores como nosotros, tiene su propósito, y es trastornar el mundo. Así que no es una actividad pacífica, sino una guerra contra las tinieblas de este mundo que está bajo el poder del maligno. Eso dice 1 Juan 5:19. En este sentido, trastornar es revolucionar, es traer un cambio radical o violento, una transformación inmediata de algún tipo de orden. Ahora, cuando Satanás se rebeló contra Dios, trastornó el cielo y causó su propia caída junto con la tercera parte de los ángeles. Si va conmigo ahí, por favor, abre su Biblia, va conmigo a Isaías 14, libro del profeta Isaías, en el capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 12 al 15. Isaías 14, 12, dice así. Dice lo siguiente, hablando aquí de Lucifer, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Un tercio de los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión. Eso dice en Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Versículos 3 y 4. Apocalipsis 12, verso 3. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. A Satanás se le conoce como dragón, ¿no? Y dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí las estrellas del cielo son los ángeles que cayeron con Satanás. Y las arrojó sobre la tierra. Hasta ahí. Estos ángeles caídos ahora se llaman demonios. Satanás perdió la batalla contra Dios. No pudo apoderarse del cielo, del trono de Dios. Pero, sin embargo, engañó a Eva e introdujo el pecado. Y con el pecado de Adán y Eva, trastornó el paraíso y tomó los reinos del mundo. Fíjese que eso dice en Lucas capítulo 4. Miremos allí Lucas capítulo 4. Evangelio de San Lucas capítulo 4, los versículos 5 y 6. Dice así, hablando ahí en la tentación de Jesús. Dice en el versículo 5: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por esa razón, también a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Pero el reinado de Satanás se mantuvo en paz solo hasta que vino Cristo e inició él una revolución espiritual. En Lucas 11, un poquito más adelante, mira allí, Lucas 11,
versículos 20 al 22. En el contexto está hablando de una casa dividida. Dice, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, va a caer. Y dice, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces está dividido y su reino está terminado, está acabado. Y dice el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es el hombre fuerte armado aquí? Es Satanás. ¿Y quién es el hombre más fuerte? Es Jesús, ¿no? ¿Me entiende? Hay una doctrina falsa que habla de que nosotros tenemos que atarle al hombre fuerte. No, eso es imposible. Eso no es una enseñanza bíblica. Y le ha engañado a mucha gente, ¿no? El único que le puede atar al diablo a Satanás es Cristo, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó cuando Jesús vino a predicar el Evangelio. Dice que trajo la luz del Evangelio, que es el poder de Dios. Él vino a alumbrar las tinieblas que cubrían la tierra con el poder del Evangelio. Entonces, y ese poder de Cristo, el hombre fuerte que es Cristo, este poder le dio a sus discípulos y a la iglesia para deshacer las obras del diablo y revolucionar al mundo con la predicación del Evangelio. Fíjese un poquito más atrás en Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17 al 19. Dice así: volvieron los 70 con gozo. El Señor les envió a 70 de sus discípulos de 2 en 2 para predicar el Evangelio en las casas. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, el reino de Dios se establece por medio de una revolución espiritual en todo lugar. Por medio de el Evangelio vino a trastornar el mundo. El Evangelio, no hay una parte donde el Evangelio haya traído, digamos, se haya predicado en un ambiente de paz, de tranquilidad. Siempre el Evangelio ha trastornado los lugares donde se predica, siempre. En Hechos capítulo 1, verso 8, hay un pasaje muy conocido. Ahí estaban los discípulos, en el aposento alto, estaban orando, estaban todos reunidos, y dice, el Señor les dijo a los discípulos que esperaran, que no se movieran, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué el Señor envió el Espíritu Santo? Para que se predique el Evangelio. El Espíritu Santo fue dado específicamente para predicar el Evangelio. Nosotros no podemos predicar el Evangelio y salvarle a nadie. El poder de Dios, el Espíritu Santo debe venir a nuestra vida para predicar el Evangelio. Nosotros predicamos y a través nuestro el Espíritu Santo es el que salva, es el que convence de pecado, justicia y juicio. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y trastornar el mundo. Para eso fuimos llamados. El poder de Dios entonces fue dado a la iglesia para predicar el Evangelio y trastornar el mundo entero. Eso es lo que enseña la Biblia. Satanás trastornó el mundo con el pecado.
Y ahora la iglesia tiene la misión de trastornar el mundo con el evangelio para establecer el reino de Dios y a Cristo como Rey y Señor en el corazón de los hombres. Eso es lo que hacemos como iglesia. Ahora, haciendo un poco de historia, hay 3 grandes revoluciones que cambiaron la vida de millones de personas y de sus generaciones. Cosas que trastornaron el mundo y que lo cambiaron. Una fue la revolución industrial, la otra la revolución tecnológica y la actual revolución científico-tecnológica. Han traído grandes cambios, han trastornado el mundo. También las grandes revoluciones políticas y culturales como la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, la Revolución del Rock, etc. Hoy los movimientos feministas, los LGBT y los islamistas están provocando un profundo impacto en el mundo y trastornando a millones de personas y cambiando la vida también de millones. Ahora, ¿por qué estos movimientos revolucionarios crecen sin impedimentos y su influencia es tan grande? ¿Saben por qué? Porque son obras del sistema satánico que gobierna el mundo. Ellos han surgido para consolidar y fortalecer el reino de las tinieblas. Satanás siempre está operando para fortalecer su reino y ha creado revoluciones para seguir fortaleciendo y seguir consolidando su reino. En Efesios 2:2, miremos Efesios 2:2. Efesios capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros también estuvimos en el reino de Satanás. Nosotros también estuvimos bajo el poder del maligno, hasta que el Señor vino y nos rescató, vino, nos iluminó con el poder del evangelio y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Al reino de Jesucristo. Ya no pertenecemos ahora al reino de las tinieblas. Ahora nosotros tenemos que ir a trastornar el reino de las tinieblas y rescatar a otros y meterlos en el reino de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. También vemos que el internet ha revolucionado la forma de vida de todos los habitantes de la tierra para bien y para mal. Ahora, en comparación, ¿cuál ha sido el impacto causado por el cristianismo en Latinoamérica? El evangelio ha producido cambios radicales en la educación, en la cultura, en la política, en la economía de nuestros países. ¿Alguna iglesia ha logrado revolucionar con el evangelio su entorno o su ciudad? Posiblemente muy poco, ¿no? Si el diablo está trabajando para consolidar su reino, revolucionando, trayendo revoluciones a menudo, ¿no? Es justamente para evitar que el reino de Dios se extienda. Él está defendiendo su territorio. Porque sabe que la iglesia debe predicar el evangelio. Y cuando la iglesia avanza, entonces la luz del evangelio disipa las tinieblas. Pero durante mucho tiempo no hicimos eso. La iglesia no hizo eso. Lo que ha hecho la iglesia por muchos años, por mucho tiempo, es adaptarse a todas las transformaciones, a todas las revoluciones del mundo. No ha molestado al hombre fuerte. Por eso no hay persecución, salvo en los países islamistas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos predicando para trastornar el mundo. La palabra trastornar es clave acá. Tal vez alguno predica, pero no precisamente con la idea de trastornar, más bien de pacificar, más bien de entrar con paz, ¿no? Quizás nosotros estamos queriendo predicar, pero no entendemos realmente lo que debe causar el evangelio cuando lo predicamos.
Por eso es que se ha cristianizado la música, la educación, la política, las diversiones, la moda, etcétera, para acompañar los cambios hechos por la gente sin Dios, pero sin trastornar nada, sin revolucionar nada. O sea, tenemos el poder de Dios y no hemos trastornado nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestros países. La iglesia no causa problemas porque se ha conformado al mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que entender que nuestra mentalidad ha cambiado. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos podemos conformar al sistema de este mundo. Eso es lo que dice Romanos 12:2. No se conformen a los hábitos, a la forma de pensar, al estilo de vida de este mundo. Transfórmense. Renueven su entendimiento, dice. La mayoría de los cristianos no hemos provocado cambios radicales con el Evangelio ni en nuestro propio entorno, nuestro entorno familiar, porque somos conformistas. Ese es el espíritu de esta época, somos muy conformistas. No nos interesa ser la luz ni la sal del mundo, y así pasamos el tiempo sin pena ni gloria, en la monotonía de una vida donde todo se repite y el día anterior es siempre igual al siguiente. Los supuestos avivamientos solo ocurren dentro de las cuatro paredes de las iglesias. Adentro hay mensajes poderosos, hay sanidades, milagros. Adentro la gente cae bajo la unción, llora y ríe sin control. Hay revolución espiritual en los cultos y los demonios se manifiestan. Pero afuera nadie se entera de lo que pasa allá adentro. Porque todo el avivamiento, todo el poder se acaba cuando los cristianos salen de la iglesia para seguir acomodados y felices en la corriente de este mundo. La pregunta es, ¿qué está pasando con el cristianismo de hoy? ¿Por qué no estamos trastornando el mundo como los primeros discípulos, como Pablo, como Silas, como Bernabé, donde iban, trastornaban la sociedad, trastornaban familias enteras, trastornaban la economía inclusive, y la política? ¿Acaso el Dios del cielo, el creador de todo, es impotente para revolucionar la sociedad en que vivimos? ¿O será que el Señor está contento con una iglesia conformista y tibia? Obviamente la respuesta es no. Cristo quiere despertar a su iglesia para que trastorne una vez más y tal vez por última vez el mundo antes de su venida. Mire Efesios 5:14. Dice lo siguiente. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios tiene que sacudirnos, Dios tiene que trastornarnos primeramente a nosotros, para que nosotros trastornemos el mundo. Eso es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Si los cristianos no trastornan el mundo, sirven de tropiezo al Evangelio. Hermano, Jesús puso cabeza para abajo el sistema religioso judío y pagano de su tiempo, ¿no? Cuando les hablaba a los judíos, les decía, ¿oíste que fue dicho? ¿No? Pero yo les digo, trajo una renovación del entendimiento. Y es la misma cosa en este tiempo. Jesús causó una revolución espiritual cuyo poder trastornó el mundo conocido para siempre. Porque al traer el reino de Dios sometió al reino de las tinieblas y derrotó al diablo definitivamente. Eso fue lo que hizo Jesús. Y lo que tenemos que hacer nosotros. En Mateo capítulo 4, si va conmigo ahí por favor, Mateo capítulo 4. Verso 16 y 17. Está hablando en el contexto de cuando Jesús empezó su ministerio, ¿no? Y dice así, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que lo que dice aquí, el pueblo asentado en tinieblas, dice, el mundo entero. Cuando él empezó a predicar, el mundo estaba en tinieblas. Dice, vio gran luz. ¿Qué luz? La luz del evangelio, hermano. Eso es. La luz penetró las tinieblas espirituales. ¿No? Eso es lo que está diciendo ahí. Y empezó a iluminar la mente, el corazón de las personas. Y ellos comenzaron a arrepentirse y a ser salvos. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia dice que una luz no se pone debajo del almud, debajo de la mesa, ¿verdad? No se esconde allí, sino que se pone encima para que alumbre todo. Ese es el evangelio. Nosotros debemos ser la luz. Nosotros debemos ser trastornadores de este mundo. Debemos trastornar comenzando, el trastorno debe comenzar en nuestra familia, ¿no? Ahí debe comenzar. Donde estemos nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser trastornadores. Eso enseña aquí. ¿Cómo? Predicando el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a usted. Es el arrepentimiento. No es recibir a Cristo en tu corazón, es arrepentíos. Es un mensaje agresivo. El evangelio siempre fue agresivo. Por eso causa trastorno. Nosotros no tenemos necesidad de suavizar la palabra porque Cristo no lo suavizó. Estamos atacando un reino. No estamos tratando de ponernos bien con la gente. Estamos atacando el reino de las tinieblas. ¿Me entiende? Y lo atacamos con el poder del evangelio. Iluminando los ojos de las personas que están en tinieblas, para que escuchen, para que vean, para que crean y para que sean salvas. La predicación del evangelio del reino debe trastornar el reino de las tinieblas, repito, con el poder del Espíritu. Ahí en Lucas, si va conmigo ahí, Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículos 40 al 41. Dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Es interesante entender por qué el Señor sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios, ¿no? Cuando el pecado entró, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán y Eva eran inmortales, no podían enfermarse, tampoco podían morir, no había sufrimiento. La consecuencia del pecado, de la introducción del pecado al mundo, fue justamente la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Cuando viene el reino de Dios, cuando Jesús entra y está predicando, sana para saber, sana como demostración, digamos, de que el reino de Dios estaba entrando y estaba deshaciendo las obras del diablo. Las obras del diablo, la muerte, ¿verdad? Él tenía el poder, el imperio de la muerte, dicen Hebreos, ¿no? Trajo enfermedades, trajo la muerte y trajo todo tipo de dolor, ¿no? Entonces entra el evangelio, entra la luz y entra también el poder de Dios. Comienzan a sanarse las personas. Y los demonios, que son millares, miles, hay demonios en el reino, los demonios están en un lugar llamado lugar celestial, ¿verdad? Desde allí ellos gobiernan la vida de las personas que no conocen a Dios, ¿no? Al entrar con el evangelio, ese reino se empieza a temblar, ese reino empieza a zozobrar, la luz los hace retroceder, ¿entiende? Eso es lo que hace, le estoy repitiendo eso, porque eso es lo que estaba haciendo el Señor. Estaba deshaciendo las obras del diablo. Por eso los demonios salían dando voces, dice. Estaban siendo echados de su territorio.
estaban siendo aplastados por Cristo. Eso es lo que estaba pasando. Por eso dice en 1 Juan 3:8 que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y ahí lo estaba deshaciendo. Y estaba rescatando a los que estaban cautivos de él, cautivos del diablo, por el pecado. Y miren que por más que uno busque en los evangelios, no va a poder ver al Señor en una actitud pasiva, llevando una vida tranquila, sin alterar el orden y agradando a todos. Usted no va a encontrar nada de eso en la Biblia. Lo que yo veo es que donde él iba causaba alborotos, causaba trastornos, donde él iba. Sí. Lucas 23, miren lo que dice ahí. Lucas capítulo 23. Jesús estuvo ante el concilio, después ante Pilato. Lucas 23, del 1 al 5, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Estaban mintiendo, ¿no? Estaban acusándole falsamente. Eso no era cierto, ¿no? Versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. O sea, acá no hay, no, se están equivocando. Por favor, Pilato, no, tú lo dices. No, ahí estaba. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Verso 5. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Está alborotando. Jesús alborotaba, Jesús causaba disturbios, Jesús perturbaba, le alteraba el orden y le alteraba a toda la gente. Y los primeros cristianos también hicieron lo mismo que Jesús. Fíjense en Hechos 16. Hechos capítulo 16. Verso 16 al 21. Ahí los discípulos estaban predicando en Filipos, ¿no? Y dice, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Le arruinó el negocio, hermano. Y ya creó un alboroto acá, ¿eh? Fíjense. Y dice el 20. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahí está. Por donde iban creaban problemas, pero ellos eran pacíficos, hermano. Pero estaban alborotando el mundo espiritual, estaban causando revolución, ¿no? Si somos cristianos, si estamos predicando el evangelio del reino de Dios, ¿por qué el reino de las tinieblas no se ha levantado contra nosotros? ¿Por qué el diablo no nos persigue como persiguió a Jesús, a los apóstoles y a los primeros cristianos? Si el evangelio no ha causado división en nuestra familia, si no hemos conmovido y trastornado nuestro entorno laboral y social, si estamos en paz con el mundo, viviendo como los buenos mundanos, somos de tropiezo. Y sería oportuno preguntarnos si realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Deberíamos examinarnos para ver si nuestra vida cristiana se parece a lo que Jesús dijo que sería la vida de sus discípulos. Fíjense, ¿qué dijo que sería nuestra vida? ¿Cómo dijo que sería? ¿Qué dijo Jesús que nos pasaría si predicábamos el evangelio? Si éramos luz.
si predicamos el Evangelio? Fíjese Mateo capítulo 10. Hay dos cosas que van a pasar. Mateo 10. Ahí está una de ellas. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Mateo 10, 34 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Un momento. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Entonces se contradice acá el Señor. No, hermano, no. La Biblia simplemente dice que Él es nuestra paz. No es la paz del mundo. Él vino a traer espada al mundo, pero vino a darnos paz para con Dios, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces acá Él está hablando del Evangelio. Dice, no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está. Ahí ya hay un gran alboroto, ¿no? Lo está diciendo. El Señor dijo, tu casa va a ponerse boca para abajo. Predicar el Evangelio y se van a poner en contra de ti tus seres amados. Así dice. ¿Me entiendes? Lo dijo el Señor. Y si no ocurre, entonces tenemos que ver si qué Evangelio estamos predicando. Eso tenemos que ver. La segunda cosa que va a pasar si predicamos el Evangelio, como es debido, está en Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 18. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. ¿Por qué nos tiene que aborrecer? Porque estamos predicando el Evangelio. Estamos representando a Cristo. Pero ese aborrecer no significa precisamente de que la gente te va a decir, te odio, no quiero verte. No se trata de eso. No hace falta que eso ocurra. Simplemente cuando nosotros predicamos el Evangelio, damos testimonio de Cristo a las personas se van a sentir incómodas con su propia vida. Y por eso ese es el odio que está transmitiendo aquí. A veces te van a pegar, también te van a, qué sé yo, pueden ocurrir cualquier cosa. Pero lo que normalmente ocurre en una sociedad educada es que le incomodas a las personas. Donde Jesús iba le incomodaba a la gente, ¿verdad? Le arruinaba sus negocios. Si con tu vida le estás predicando al Evangelio y tenés un hermano ahí que es fornicario, otro que es borracho, ¿verdad? Tu vida le va a molestar. Cuando va a tomar su cerveza, se va a sentir, vaya a tomar el baño, ¿no? Algo así va a ocurrir, ¿no? Las personas saben que están en pecado porque Cristo está allí frente a ellos. A eso se refiere. Pero si tu presencia a nadie le incomoda, le predica el Evangelio a la gente y ni le importa, y continúa con su vida, entonces algo no funciona. O Cristo o miente, o nosotros estamos predicando un falso evangelio, o no lo estamos predicando absolutamente. Tiene que ocurrir esto, necesariamente, debe ocurrir. Cuando predicamos el Evangelio del Reino, iniciamos una revolución espiritual. Empezamos a trastornar el mundo, trastornamos casas enteras, trastornamos la vida de la gente. Y todo lo que dijo Jesús que nos pasaría por su causa, no sucederá. El cristianismo, hermanos, es una guerra contra el reino de las tinieblas. Y estamos en territorio del enemigo para destruir sus obras y rescatar a las almas que él tiene cautivas. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Dice así, versículos 8 al 6. Ahí está Pablo hablándole, discipulándole a su discípulo, ¿no? Timoteo. Y le dice, verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahí está, ¿no? La vida de Pablo nunca fue una vida tranquila. Iba a la cárcel, salía, le perseguían, peligro de gentiles, peligro de los falsos hermanos, en cárceles, en azotes, en fin. Todo eso, dice, él lo sufría, pero por amor a los escogidos, ¿verdad? Para que ellos alcanzaran la salvación, dice. Ahí usted ve, es una guerra. Pero miren su entorno y analicen el estado moral y espiritual de la gente. Yo le digo, yo salgo ahí en Ciudad del Este y miro las noticias y veo a mi país, ¿verdad? Y lo veo como un país sin Dios, entregado por completo a la inmoralidad, a la corrupción, a la desidia y a la hipocresía religiosa. Veo a mi país empobrecido, ignorante y sin esperanzas. Veo iglesias que predican un evangelio sin poder, un evangelio social, que no causa ningún impacto espiritual y que no han traído ningún cambio a la sociedad, que está cada vez peor. Eso debería producir un quebrantamiento y ¿cómo puedo decirle? Bueno, voy a utilizar la palabra odio al reino de las tinieblas, que está ahí tranquilo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ustedes le ven a la Argentina? Yo les pregunto, ¿en qué clase de país quieres que vivan tus hijos y tus nietos? ¿Qué clase de cristiano quieres ser? ¿Y qué herencia espiritual quieres dejar a tus descendientes? Si estás lleno del Espíritu, si estás llena del Espíritu, no puede gustarte este mundo. No querrás que tu familia viva en un país sin esperanza para los justos, donde hay que aceptar las normas del sistema corrupto para poder trabajar y tener sustento. Nosotros no podemos estar conformes a una vida así. No podemos. Yo ya no quiero eso. Yo no quiero ser un cristiano tibio. No quiero seguir acomodado al sistema de este mundo. Ya no quiero estar en paz con el diablo. No quiero eso para mí. Y Dios no quiere eso para mí. No quiere que continúe siendo un pastor de una iglesia sin poder. Dios quiere una iglesia que comience una revolución espiritual que trastorne las ciudades enteras con el evangelio sin importar el costo. Yo le estaba diciendo al pastor Jorge y al pastor Daniel también. Alguien tiene que pagar el precio. Lo estamos hablando de anoche, ¿verdad? ¿Quién tiene que pagar el precio para producir un cambio, una transformación en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad? ¿Quién es el que tiene que pagar el precio? El cristiano. Pues nosotros, hermano. Yo quiero pagar el precio para que mis hijos o mis nietos ya no vivan más en un mundo caído y que sigan la corriente de este mundo. Para mí sería vergonzoso, ¿no? Fíjense en el libro de Jonás. Usted puede decir, ¿y cuándo hubo una transformación así? ¿Dónde? Alguien predicó y se convirtió toda una ciudad. Y hay antecedentes, hermano. Y si hay antecedentes en la Biblia, quiere decir que Dios puede volver a hacer lo mismo. Fíjese en Jonás. Vamos a leer solamente el capítulo 3. Jonás capítulo 3. Es cortito. En el contexto habla de que Dios le envía a Jonás a predicar a Nínive, ¿no? Para que se arrepienta la ciudad. Iba a destruir la ciudad. Ya estaba decidido que Dios destruiría Nínive. Dijo, yo voy a destruir la ciudad, pero tú vas a ir a predicarle para que se arrepientan. Y Jonás estaba feliz de que se destruyera Nínive. Él no quería la salvación de Nínive porque él odiaba a ese pueblo. Eran hombres sanguinarios que habían habían hecho mucho daño a la nación de Israel. Él no quería la salvación. Él quería que esa ciudad fuera destruida por Dios. Entonces huyó, ¿verdad? Agarró una nave, un barco y se fue hacia Tarsis, dice. Pero Dios tenía un plan, ¿no? Y vino una tormenta, ustedes conocen la historia, ¿no? Y cayó, le tiraron al mar, le tragó un pez y le trajo a la costa nuevamente. Ahí en el vientre del pez se arrepintió y salió afuera Jonás
para hacer lo que tenía que hacer. Y dice el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. No, se levantó el gobernador, el intendente, no, de su silla, y empezó a quebrantarse, ¿no? Ante la predicación de Jonás. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se dé alimento ni beban agua. Y fíjense, hermano, hasta los animales se arrepintieron, o sea, ayunaron ahí, hermano. Qué tremendo, ¿no? Verso 8. Dice, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino. Fíjese, este es el evangelio, hermano. Ahí estaba. ¿Qué estaba predicando Jonás? Arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento. Vino a sacudir, a trastornar toda una ciudad. Y dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que lo haría, que les haría, y no lo hizo. Fíjese, hermano, toda una ciudad arrepentida, hermano. Eso es poder del evangelio, eso es poder de Dios, hermano. Eso es poder de Dios. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo nos convierte en trastornadores. Ese es el poder del Espíritu, hermano. Si usted está lleno del Espíritu, puede hablar en lengua o no hablar en lengua, pero lo que usted tiene que ser es un trastornador. Eso sí tiene que ser. Hablando o no hablando, no importa eso. Usted debe trastornar. Deben comenzar a trastornar con el Evangelio. Eso enseña la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué es que nuestra vida espiritual es tan apática? Porque no estamos llenos del Espíritu. Necesitamos el poder de Dios para revolucionar nuestra familia, para trastornar nuestro entorno laboral, social, cultural, educativo y religioso, para producir la transformación de mentes y de corazones y promover grandes cambios. Pero eso significa que vamos a despertar la ira del diablo y que seremos perseguidos. Volvemos otra vez a Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8. Digo, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice? ¿Vamos a recibir qué cosa? Poder, hermano, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder de Dios? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Para eso es el poder. Si usted ora y pide al Señor, lléname con tu Espíritu. ¿Para qué? Usted debe saber para qué. Señor, quiero trastornar mi familia. Quiero predicar el Evangelio. Quiero salir y predicar el Evangelio. Si hay jóvenes aquí, quiero mañana salir y ir a trastornar el colegio, la facultad. Quiero trastornar, Señor. Y la Biblia dice que todo lo que le pidiremos al Padre en su nombre, Él lo hará, especialmente si está de acuerdo con su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Y si sabemos que Él nos oye, también tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. Entonces, Señor, lléname con poder. Quiero ir a sacudir la sociedad, quiero ir a reventar ahí, quiero ser como Jonás, quiero ir a predicar. Estuve enojado, estuve desobediente, pero ahora quiero ir a obedecer. Yo le puedo asegurar que las cosas van a empezar a cambiar. Pero comencemos por Jerusalén, comienza por tu casa. Comenzamos por nuestra casa. Ahí es donde tenemos que empezar a predicar el Evangelio. Y tiene que ser con poder, no con palabras solamente. Esto nos demuestra
que como hijos de Dios, nuestro objetivo debe ser alcanzar los confines de la tierra, a través de un avivamiento por el Espíritu de Dios, usando el evangelismo diariamente para ser testigos de Cristo. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión, algo por lo que la mayoría de las iglesias hoy no tienen ninguna pasión. Por eso el evangelio de hoy es un evangelio social. La gente viene a la iglesia, escucha la palabra, después se va y vive su vida. ¿Me entienden? Por eso es que el reino de las tinieblas es un gigante hoy en día, cada vez peor. Las obras de las tinieblas se ven, cada vez hay más homosexuales, cada vez las mujeres feminazis están creciendo en poder, están creando zozobras, cada vez hay más violadores de niños, cada vez el reino de las tinieblas está creciendo y está causando estragos. Dios nos llama a interrumpir ese crecimiento. Es más, a hacer retroceder las tinieblas con el poder del evangelio. Solamente la iglesia puede cambiar esta ciudad, esta nación. Solamente Dios, con el poder del evangelio, puede cambiar a nuestra familia. Y puede traer un trastorno tan grande y como consecuencia la salvación de muchas almas. Dios quiere que hagamos eso. Eso fue siempre el plan de Dios. Entonces, la cura para este problema espiritual es un avivamiento de creyentes e incrédulos por igual. ¿Y cómo lo logramos? Lo dice en Lucas 11. Si va ahí conmigo a San Lucas capítulo 11, y fíjese allí. Versículos 9 al 13. En el contexto está hablando de la oración. Vamos a leer del versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice el 11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él quiere dar el Espíritu Santo con un propósito, predicar el Evangelio. Eso dice. Eso es lo que nosotros necesitamos, todos nosotros. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo? Orando y rogando fervientemente al Señor. La oración ferviente es necesaria para que el Señor de la cosecha envíe los obreros. ¿Quiénes obreros? Nosotros. Dios mismo nos va a enviar. Oramos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y nos envía a nosotros. Nosotros somos los obreros. Nosotros somos. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión. Nosotros somos los obreros. Porque la cosecha está más allá de nuestra sabiduría y de nuestras habilidades. Por eso necesitamos la ayuda divina en todos los sentidos, ¿no? Hace un tiempo, nosotros estamos también así, quizás ustedes también, ¿no? Yo estoy seguro que los pastores también y ustedes, ¿no? Comenzamos a tener un quebrantamiento muy grande, ¿no? Comenzamos a ver hijos de pastores se declaran gay, lesbianas, ¿verdad? Varias veces, en 2 oportunidades vino una hermana, vino primeramente una hermana hace como un año, y me dijo, pastor, quiero decirle algo, estoy mal, estoy destrozada, y no sé por qué Dios permitió lo que me pasó. ¿Qué pasó? Ayer mi hijo vino, tiene 18 años, y me dijo que ya no podía ocultar que él tenía un novio. Yo no sabía que era gay, me dijo. Sí. Y este año, otra persona también. Sí. ¿Cómo puede ser que el reino de las tinieblas está invadiendo la casa de los cristianos, de pastores cristianos? ¿Qué está pasando? ¿No? Los hijos de los cristianos llegan a la adolescencia y se van todos al mundo. ¿Verdad? Estamos hablando con el pastor Jorge. Cuando eran niños, recibían la palabra, tenían los versículos de memoria, ¿no? Y estaban bien.
amaban al Señor. Llegan a la adolescencia y ocurre un cambio, ¿no? Y después le odian a Dios, ¿no? Yo conozco a niños de escuela dominical que hoy están en la cárcel. Y uno se va y le visita y habla para le predicar, le dice, no, dice, sí, porque la palabra de Dios dice tal cosa, dice. Ellos saben de memoria la palabra, están en la cárcel. Vemos a borrachos, drogaditos, tirados en la calle, uno le trata de predicar, le dice, no, dice, yo conozco toda la Biblia, dice. ¿Me entiende? Y están en el reino de la tiniebla, están bajo el poder. El diablo se está burlando de nosotros, hermano. Yo dije, eso no puede ser. ¿Cómo nosotros podemos permitir eso? No, tenemos que hacer algo. Nosotros comenzamos, fuimos a orar la mañana, fuimos a lamentarnos al Señor. Yo le dije, Señor, perdónanos, Señor. Nuestra culpa es culpa de la iglesia. Nosotros fracasamos. Yo asumí, dije a la gente, vamos a asumir nuestra responsabilidad. Vamos a pedir perdón por los pecados de la iglesia de hace 50 años. La iglesia debió predicar el evangelio. Y si predicaba el evangelio y si trastornábamos el mundo, hoy muchos no estarían en la situación en que está. Y tal vez muchos cristianos estarían en el gobierno y no delincuentes. Pero la iglesia no ha predicado el evangelio. Y nosotros pedimos perdón. Señor, perdónanos. Yo, mi casa, todos hemos pecado. Nuestro pueblo pecó, la iglesia pecó. Por eso nuestro país está así. Y comenzamos a orar la palabra, ¿no? Comenzamos a pedir al Señor, Señor, danos la revelación de tu palabra. Y luego compartimos un pasaje bíblico y aplicábamos lo que entendíamos a la palabra, lo que entendíamos de la palabra a nuestras vidas. Entonces comenzó a haber un avivamiento en el entendimiento de la palabra cuando las personas comenzaban a orar para sí mismos lo que entendían de la palabra. Un día empezamos a hablar sobre el perdón y la gente empezó a decir, yo empecé a orar para enseñar y después empezaron, yo dije, van a orar un minuto, solo un minuto, estábamos como 10 por ahí, personas orando. Le dije, un minuto cada uno, no oren más. Y oren lo que entendieron de la palabra y aplíquenlo a su vida. Y empezaron a decir, Señor, yo hace tiempo tengo problemas con alguien. Tú sabes, Señor, yo tengo que ir a pedirle perdón. Tengo que pedirle perdón a mi esposa, tengo que pedirle perdón a mis hijos. Tengo, Señor, que ir a arreglar mi situación con tal o cual persona. Entonces otro decía, Señor, te pido perdón a ti, Señor, porque yo soy un desastre. Perdóname, Señor. ¿Me entiende? Cuando usted empieza a orar la palabra y aplicarlo a su vida, Dios empieza a orar. Y Dios empezó a orar. Y a partir de ahí, también en los grupos, en las casas que teníamos, empezamos a orar así de esa manera. La primera señal, cuando empezamos a orar así, y empezamos a enseñar y a predicar agresivamente la palabra, 3 personas se sanaron de cáncer terminal. 3 personas. Hace un tiempo después vino un muchacho que hacía 15 años había, su señora estaba en la iglesia, su esposo se había ido 15 años, conoció la palabra y se apartó. Y ella una vez me dijo, pastor, ya no sé más cómo orar, dice. Yo creo que mi marido nunca más va a venir a los pies de Cristo. Y le dije, no, espera un rato, empieza a orar la palabra. Una semana después, el Señor vino junto a mí, yo le conozco hace años. Yo le había casado a esa pareja cuando eran jovencitos, era ya un hombre mayor. Vino y entró temblando. Dijo, ¿qué? Algo le pasa, ¿no? Estaba temblando como una hoja. Y me dijo, pastor, necesito de Dios, me dice, urgente. ¿Qué te pasa? Le dije, creo que me voy a morir. ¿Y cómo? Anoche no pude dormir, ¿verdad? Los demonios me están atacando, me dice, y me van a matar. Yo necesito que me ayudes. Y oramos, se arrepintió, lloró como una criatura. Y después me dijo, te quiero pedir un favor más. Yo quiero servirle a Dios. Dijo. Si vos no me dejás que le sirva a Dios, yo me voy a morir esta noche. Y le llamé al líder de Ujieres y le dije, hermano, no me vaya a preguntar, aquí viene uno nuevito. Viene. Le dije, metele ahí, después vamos a hablar. Le dije, tenés traje, tenés camisa blanca, corbata. Sí, tengo todo. Bueno, el domingo vení. Se vino a trabajar. Ese hombre se fue y le predicó a otro que hacía 17 años estaba muerto. Y vino también a Cristo. En la primera predicación le trajo. Y este otro le trajo a otro que hacía 30 años estaba fuera del evangelio.
empezó un avivamiento. Empezó un avivamiento. Hay mujeres que dicen, vienen y dicen, yo no sé qué está pasando con mi esposo. ¿Verdad? Era el puro demonio, dice. Sí. Ahora se levanta, se arrodilla y ora a la mañana, dice. Y él no sabe dónde queda Génesis, dice. Comenzaron a ocurrir esas cosas tremendas. Tremendas cosas, ¿no? Es que el reino de las tinieblas está siendo impactado, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Entonces la oración, todo avivamiento, todo temblor de la tierra, todas las cosas, todos los tsunamis espirituales que tienen que venir de la iglesia comienzan con la oración. Tienen que comenzar así. Entonces la oración ferviente es necesaria para que el Señor de la cosecha envíe los obreros. Entonces, nosotros somos los obreros. Envíame a mí, Señor. ¿Quién irá? Dice Isaías. Y el Señor estaba ahí con él. Dice, yo iré. Yo iré. Hay que decirle al Señor, Señor, envíame a mí. Yo iré. Ahí está. Los creyentes y los no creyentes necesitan del Espíritu Santo, pero de diferentes maneras. Los incrédulos necesitan el Espíritu de Dios porque sin Él no pueden nacer de nuevo. Y los creyentes necesitamos el Espíritu Santo porque sin Él, sin su llenura, no habrá ninguna pasión por evangelizar ni por hacer discípulos. Entonces la oración es nuestra forma de decir, Señor, somos pecadores que necesitan tu poder para tener misericordia de los perdidos y pasión para predicarle. Esto no es nuestro. Tenemos que orar y el Señor pone pasión. Y queremos predicarle, estamos desesperados por predicarle a la gente. Eso es algo que Dios pone en nosotros. Tenemos que orar por eso. Hermano, el avivamiento es el combustible para llevar a cabo la tarea y la evangelización es el instrumento. Dios nos dio su Espíritu para llevar a cabo su misión. Pero si el Espíritu no se mueve primero, los incrédulos van a escuchar el Evangelio, pero se irán sin entender y no pasarán de muerte a vida. Es el entendimiento, es abrirle los ojos que el diablo ha cegado. Y la Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero cuando nos vamos con el poder de Dios, esa ceguera se sale y la gente entiende y se arrepiente. Eso es lo que ocurre. El gran avivamiento de Hechos 2 sucedió por medio del evangelismo personal. La mayoría de las personas llegaron a ser salvas porque alguien cercano les predicó el evangelio, más que por escuchar el mensaje desde el púlpito. ¿Por qué muchos cristianos no se animan a compartir el evangelio o no sienten necesidad de hacerlo? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Ese es el problema. Y es un gran problema. Si el evangelio no se predica o no se transmite correctamente, y si el carácter de Dios no se muestra en la predicación, la gente no escucha ni ve lo suficiente como para que lleguen a ser genuinamente salvos. Por eso hay muchas falsas conversiones. Así es como muchos están en la iglesia sin haberse convertido de verdad. La predicación debe ser en el poder del Espíritu para que las personas crean y se salven. En Hechos 4:31 dice lo siguiente, le voy a leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, Hechos 4:31. Después de esta oración, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice el resultado, y predicaban con valentía la palabra de Dios, dice. Fíjense, ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2, después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, dice que se levantó y predicó su primer sermón. Y después de terminar, miren lo que sucedió. Vamos a mirar, estamos terminando en Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Hechos 2, 37. Pedro terminó su sermón, terminó de predicar. Y dice, verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón
sus oyentes, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Fíjese, ¿cómo empezó a predicar el Señor Jesucristo? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo acá Pedro? Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ahí está. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí ellos abrieron sus ojos, ¿no? Estaban en el reino de las tinieblas. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Predicando el evangelio a su vez, ¿no? Es así. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese el poder de Dios, ¿no? Toda una congregación, 3,000 personas. Es tremendo, ¿no? Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. Esa es la vida espiritual, esa es la vida de los creyentes. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos están insatisfechos con su cristianismo? Yo le digo al Señor: yo no quiero esta vida, a mí no me gusta mi cristianismo, estoy harto. Estoy diciendo, me voy y predico el evangelio, después, ay, tal, qué bueno, pastor, nos despedimos, nos abrazamos, todos nos vamos y cada uno va muerto a su casa, ¿verdad? Y yo también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dije: Señor, no estoy viendo nada. Yo me voy a morir y después va a venir otro pastor, va a hacer lo mismo, y el mundo cada vez está peor. Y los hijos de los cristianos se van a ir todo al mundo. ¿Cómo puede ser eso? Yo no estoy satisfecho con el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Yo quiero que me salve, que salve mi familia, que salve a mis hijos, y que transforme esta sociedad podrida, esta sociedad destruida por el pecado, por el diablo, hermano. Dios tiene que hacer eso. La pregunta es: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu para convertirse en trastornadores del mundo, predicando el evangelio con poder para ver la salvación de sus seres amados y de mucha gente? Hermano, es una decisión. Cuando nosotros somos salvos, Dios nos da su Espíritu. Pero para poder servirle tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿Me entiende? Esa llenura del Espíritu trae pasión por las almas. Usted va a sentir que el Espíritu le impulsa a predicar el evangelio. ¿Me entiende? Y tiene que trastornar su casa, su trabajo, su entorno, donde sea. Y Dios le va a respaldar. Ese respaldo necesitamos, hermano. Necesitamos una iglesia que trastorne el mundo. Necesitamos salir de aquí y cumplir la gran comisión. Y vivir para eso, en medio de sus actividades, ¿no? Usted puede ser la persona más ocupada de la tierra, pero usted siempre puede tener un tiempito para predicar el evangelio. Pasada me estaba diciendo, y con esto termino, una hermana que tiene su consultorio odontológico, una hermana nueva que está viniendo, y me dijo: pastor, yo no sé cómo predicarle, tengo necesidad, pero no. Y le dijo: hermana, el lugar mejor para predicarle a alguien lo tiene usted. Le tiene una persona con la boca abierta allí, no le puede decir nada, y tiene usted un aparato para amenazarle. Predíquele mientras le está trabajando la boca. Y si entiende, dígale que mueva su boca, así. No, y la hermana está predicando, hermano. Está predicando el evangelio. O sea, se están animando las personas. No importa la actividad que haga ahí en ese lugar. No te van a echar del trabajo. Se van a incomodar. Dios le va a salvar a esa persona. No tenga miedo. Predica el evangelio. Enseñan a sus hijos a predicar el evangelio. Que vayan al colegio mientras usted le está vistiendo, mientras usted le está dando el desayuno. Dígale: mi hijo, voy a orar por vos. Tenés que predicar el evangelio. No, y ore por él, ore por ella. Y envíele. Envía obreros a su mies. Envía a tus hijos entonces. Que no sean parte de la corriente de este mundo en el colegio, en la facultad, en el trabajo. No. Predique el evangelio. Dios nos llamó a eso. Y Dios se va a encargar de darnos la mejor vida que hemos vivido, que nunca jamás imaginamos que viviríamos en este mundo. Amén, hermanos. Amén.